Hola iglesia, familia, bienvenidos a nuestro estudio de miércoles. Qué privilegio es tenerlos en línea, que nos podamos conectar, estar juntos, estudiando la palabra de Dios, buscando al Señor con todo nuestro corazón. Quiero invitarte a que mandes este link, invites a otros a que te acompañen a estudiar con nosotros la palabra de Dios. Aquí en Redención queremos edificar tu vida, queremos que sirva de entrenamiento, de preparación para nuestra vida diaria. Y sobre todo para animarnos unos a otros a cumplir la voluntad de Dios. Estamos estudiando el libro de los Salmos, estamos estudiándolo verso a verso, capítulo por capítulo, qué dice su palabra para poderlo aplicar a nuestras vidas. Antes que empezar, me gustaría compartirle un par de anuncios, recordarles que cada domingo nos estamos reuniendo en persona adentro del edificio a las 2 de la tarde. Tenemos alabanza, tenemos un lugar seguro. Usted puede venirse confiado con su familia. Es un lugar desinfectado, puede traer máscaras si gusta. Pero quiero animarle a que invite a otros a venir a nuestros servicios a las 2 de la tarde. Tenemos clase para niños, clase para jóvenes. Ellos van a tener un tiempo aquí en el lobby donde ellos pueden estudiar la palabra de Dios y que puedan ellos también aprender y crecer en estos tiempos que tanto se necesita de la palabra viva del Señor, que nos dé alimento, que nos dé fortaleza. Es el Señor quien nos levanta y nos edifica. Yo quiero animarles a que se vengan con nosotros cada domingo, invites a otros, estás invitado, esta es tu casa. Y también que continúen compartiéndolo a nuestros amigos, hermanos, familiares, a todo lo largo de Latinoamérica. Es un privilegio poder llevar la palabra de Dios a todo lugar por este medio. Damos también gracias a Dios por el privilegio que nos da de podernos reunir, y quiero invitarles también que estén con nosotros para los eventos de hombres, de mujeres. Tenemos un evento para damas el 25 de septiembre. Se van a estar reuniendo para un estudio, un convivio. No sé si lo vayan a hacer afuera o adentro, dependiendo del clima, pero está aquí las instalaciones dispuestas para que se junten. Es el cuarto viernes de cada mes y el próximo es el 25 de septiembre. También los varones tenemos un desayuno cada segundo sábado del mes. Le invito a que no se lo pierda porque estamos también teniendo un desayuno gratis. Invita a alguien. Tenemos un lugar aquí en las instalaciones donde podemos reunirnos como hombres para aprender, para crecer, para animarnos en este tiempo a cómo dirigir, servir nuestra familia, nuestra comunidad, ser servidores y siervos, Señor, al Señor en nuestra iglesia. Bueno, con eso me gustaría que oráramos y viniéramos delante del Señor antes de estudiar. Ahí donde estás, me gustaría pedirte que mandes petición de oración. Si tú necesitas oración, nos hagas saber en el mensaje, en el chat, en qué podemos orar por ti. Déjenme decirles, si tú necesitas oración, por favor háganos saber. Queremos saber qué orar por ti, por tu familia. Puede ser una petición anónima, puede ser algo específico. Usted va a estar mandándonos su mensaje y su petición de oración. Lo puede hacer por medio del chat. Vamos delante del Señor a orar y estudiar la palabra de Dios. Incline su rostro conmigo, oremos esta tarde. Padre amado, venimos delante de ti reconociendo, Señor, que tú eres el fiel, tú eres el todopoderoso. Y Señor, en nuestras vidas queda más que someternos y rendirnos a tu perfecta voluntad. Señor, damos gracias por tu cuidado, porque tú eres nuestro Padre bueno, nuestro Padre amoroso que nos sostiene, nos cuida, nos instruyes a través de tu palabra y nos abres el corazón, Señor, para ser obedientes a ti, Señor. Pedimos más de tu Espíritu, Dios, que nos llenes de tu Espíritu para ser testigos y dar testimonio, Señor, de quién tú eres. Ayúdanos, Padre, a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en la iglesia, Señor. Seguir siendo, Padre, el cuerpo de Cristo, cada quien con sus dones, cada quien con sus habilidades, sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es lo que queremos, Señor, pedirte que nos instruyas, que nos enseñes a cómo vencer la tentación, a cómo saber que tú eres quien inicia la salvación, quien ha dado el pago de nuestros pecados por medio de tu Hijo en la cruz. Y por eso, Señor, podemos ser más que vencedores. Y hoy venimos ante ti, Señor. Abre nuestro corazón para estudiar tu palabra y ponerla en práctica, Señor. Pedimos todo esto en tu nombre. Y todos dicen, amén, amén.
Acompáñeme pues en el libro de Salmos, en el Salmo 38, y vamos a tratar de ver todo el capítulo. Tiene una línea en la que podemos ir viendo la historia, la narración de este capítulo 38. Así que vaya conmigo al Salmo 38, vamos a estar viéndolos por partes, y yo quiero invitarte a que escribas, tomes notas, apuntes las escrituras que voy a estar mencionando y apuntes las ideas y los temas que están en este salmo maravilloso. David está escribiendo este salmo. Se dice la historia que está en una situación en la cual él clama a Dios por ayuda, por perdón. Está en un momento de arrepentimiento, de dolor. Y como todo salmo expresa las emociones en las que el rey David, por inspiración del Espíritu Santo, siendo palabra de Dios, nos ayuda a nosotros cómo tener una relación con Dios, cómo comunicarnos con Dios, cómo Dios nos ama y nos cuida. Y Él no es un Dios que quiere destruirnos. Él es un Dios que quiere restaurarnos, que quiere salvarnos, que quiere limpiar nuestras vidas. Pero queda de ti, de mí, venir a Él, acudir a Él en los momentos más importantes en nuestra vida. Sabe que los momentos más importantes en los que podemos ir a Dios es en los momentos en los que nos sentimos más solos o tristes o conmovidos o decepcionados o necesitados. Y también en los momentos de victoria. Los momentos más importantes en tu vida van a ser aquellos momentos en los que vengas a los pies del Señor. Esos momentos en los que tú clames a Dios, vengas a sus pies, van a ser los mejores momentos. ¿Por qué? Porque estás teniendo esa comunión con el Dios que nos ama, con Cristo, con el Señor. Yo quiero que escribas el título esta tarde. Escribe con nosotros, escribe Vive para Dios. Vive para Dios. David está viviendo para Dios, está sufriendo cosas en las que él, por su pecado o está por alguna situación en la que él ha estado. En este caso, David está pidiendo perdón por su pecado. Él está en dolor a causa de su pecado. Lo hace muy específico de que es causa del pecado por lo cual él está sufriendo. Y vamos a ver aquí que el clamor de un hijo de Dios arrepentido realmente tiene la victoria cuando sabemos que Dios nos va a juzgar no como un juez injusto, sino como un padre que ama a sus hijos. Y David va a estar expresando su necesidad del Señor. Capítulos anteriores, como el Salmo 32, David nos instruye, la palabra de Dios nos instruye del gozo que existe, la alegría que existe en aquel que ha sido perdonado. Y aquí vamos a ver la agonía que existe en aquel Hijo de Dios que ha pecado contra su Dios, a quien Él tanto ama. Y es lo que vamos a estar viendo. Cuando tú y yo amamos a Dios, vamos a necesitar tener un dolor por nuestro pecado y clamar a Dios para que Él nos limpie y nos lave. Y esa es la comunión que Dios quiere que tengamos con Él, en la que dependemos de Él para salvación, en la que dependemos de Él para restauración. Y como hijos de Dios, Él nos va a cuidar como nuestro Padre Celestial. Entonces vaya conmigo al verso 1, vive para Dios. Esa es la idea de este capítulo, lo vamos a ver. Y el verso 1 dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, no me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, flechas, y sobre mí ha descendido tu mano. Aquí David empieza clamando al Señor para que Él refrenda y detenga su furor. Y quiero que escriba este punto. Escribe, Dios es quien inicia salvarnos. Dios es quien inicia salvarnos. David clama a Dios. Él seguía caminando con Dios, acercándose a Él. No porque haya pecado va a dejar de acercarse a Dios, pero sentía que ha pecado contra Dios y que Dios en su justicia, el pecado en su vida merecía castigo. Pero David no ora en un contexto en el cual él no conoce a Dios como un Dios personal. De hecho, vamos a ver cómo se desarrolla este salmo. David clama a Dios sabiendo que Dios es quien da la salvación, quien inicia el rescate por sus hijos.
En todo, desde el Génesis al Apocalipsis, vemos a Dios el iniciador de la redención, el iniciador de salvación. Jesús dijo, yo he dado mi vida para que nadie se pierda. Es Dios quien ha iniciado el rescatarnos, es Dios quien cumple el salvarnos, y tú y yo debemos de acudir a Él, responder a Él para ser salvos, nos dice la palabra de Dios. Pero debe quedar bien claro, cuando estamos en una comunión con Dios, Dios es quien inicia a salvarte. Cuando tú vienes arrepentido a Él, no es tu arrepentimiento el que te va a dar salvación. Es tu arrepentimiento el que va a dar a Dios la oportunidad para salvarte, para perdonarte. La Biblia nos dice que Él es fiel y justo para perdonar si verdaderamente nos arrepentimos. Entonces, estos dos versos en los que inicia el Salmo, en otras palabras, es un acercamiento a Dios con reverencia. David está orando a Dios sabiendo que su pecado debe ser atendido, debe ser castigado por Dios. Entonces viene con una reverencia a Dios, viene con un respeto, un temor al Dios Santo. Y es ahí donde tú y yo debemos de aprender bastante, de que cuando venimos ante Dios, venimos ante un Dios santo, un Dios justo, un Dios maravilloso, perfecto, pero nos ama. Y cuando venimos con un corazón arrepentido, en reverencia, Dios responde, Él es fiel y justo para perdonarnos. Es la diferencia de cuando somos hijos y somos apartados de Dios. Por eso es necesario la salvación, amigos. Es necesario venir a salvación, que Cristo sea tu Salvador, que Él sea quien ha lavado y limpiado tu vida. Cuando tú das ese paso inicial de fe, entonces cuando estás caminando como hijo e hija, la Biblia nos dice que somos adoptados como hijos. Entonces cuando pecamos, cuando caemos a la tentación, cuando hay pecado en nuestra vida, debemos de acudir como hijos en reverencia a nuestro Padre. Y Él nos va a reprender, a corregir como Padre amoroso. Va a oprimir el pecado en nuestras vidas y nos va a ayudar a salir adelante en libertad. Esa es la intención en la que David comienza este salmo, sabiendo que el pecado en su vida trae consecuencias y trae problemas. Y va a meter a David en situaciones difíciles. Entonces él clama diciendo, Señor, no me reprendas en tu furor, no me castigues en tu ira. Porque David sabe que Dios tiene misericordia. Porque sus saetas han caído sobre mí. Eso se puede entender como la convicción de mi pecado ha venido sobre mí. Es una manera poética de decir, cuando viene el Espíritu de Dios a nuestras vidas y trae convicción de pecado, nos acerca a Dios. El enemigo trae condenación, en lo cual nos sentimos que no somos dignos de acercarnos a Dios. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, trae convicción de pecado. Nos dice Jesús que nos ha enviado el Consolador, quien nos guiará a toda verdad, quien convencerá al mundo de pecado. Entonces, cuando tú reconoces, yo he pecado contra Dios, me quiero acercar a Él, quiero buscarle a Él, ese es el Espíritu de Dios. Cuando tú sientes, yo he pecado contra Dios, no soy digno de acercarme a Él. Y es cierto, lo cual me voy a esconder. Ese es el enemigo tratando de evitarte que te acerques a Dios. David viene delante de Dios. Él tiene una comunión con su Dios. Él tiene una relación personal con Dios. Y de eso se trata aquí. Y dice, sobre mí ha descendido tu mano. La mano de Dios es poderosa. La Biblia nos menciona la mano de Dios. Y en 1 Pedro capítulo 5, verso 6 nos dice que nos sometamos, nos humillemos bajo la mano poderosa de Dios. Y en su debido tiempo, Él nos levantará. La mano de Dios viene sobre nosotros cuando hemos pecado, cuando hemos fallado. El Padre Celestial pone su mano sobre nosotros y podemos sentir su amor, su misericordia y decir, Padre, contra ti he pecado, ayúdame, límpiame, perdóname. Y el Padre, que es bueno y amoroso, te va a levantar. Entonces David viene con esa intención. En contraste con Cristo, Cristo sintió
la separación de su Padre a ir a la cruz del Calvario, declara: ¿por qué me has desamparado, Dios? Y Cristo, siendo no pecador, Él tomó esa posición en la que el pecado del mundo fue puesto sobre Él en la cruz. Tus pecados, mis pecados, de toda la humanidad fueron puestos sobre Él para que Él, siendo el Cordero inmolado, pagara el precio por los pecados de la humanidad. Y todo aquel que cree en Él, en ese sacrificio, en ese Jesús, es salvo. Entonces, venimos aquí, David viene diciendo: mi pecado merece ser atendido, ¿verdad? No me castigues en la ira santa, la ira justiciera tuya, Señor, sino he sentido la mano de Dios sobre ti. Entonces debemos entender que la salvación es dada por Dios. Algo muy importante, si tú estás tomando notas, escriba esto: cuando amamos a Dios, hay una agonía o un dolor por haber pecado. Cuando amamos a Dios y pecamos, hay un dolor. Y este salmo expresa bien honestamente el corazón arrepentido de David. Nos ayuda a nosotros tener esa actitud de reverencia ante Dios y debemos de ir ante Él. Amén. Continuemos en el verso 3. Salmo 38, el verso 3 continúa, dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Queda muy claro ahí. Está sufriendo David a causa de su pecado. Dice: por mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y se puran mis llagas a causa de mi locura. David se sentía separado de Dios a causa de su pecado. Pero él quería ir delante de Dios sin importar el pecado, porque él conocía al Señor. Ahora menciona aquí, físicamente David está enfermo. Aquí menciona claramente que David estaba sufriendo enfermedad a causa de su pecado. Muchas veces la enfermedad es causada por un pecado. Por ejemplo, hay estudios médicos en el que la amargura o el enojo puede causar enfermedades en nuestras vidas. Así como el reír, el sonreír produce en nuestra vida sanidad. Es muy interesante todo esto, cómo la actitud humana, el pecado humano produce consecuencias. Ahora, en contraste con lo que estamos viendo del libro de Job, estamos estudiando el libro de Job los domingos, Job está sufriendo no por su pecado, sino porque Dios quiere usar la vida de Job para su gloria. Job está siendo probado. Ahora, tú y yo debemos entender, hay pecado en nuestras vidas que está causando circunstancias y situaciones, enfermedades que debemos de considerar, llevar delante de Dios y arrepentirnos. Eso es muy importante, familia. Ahora, hay también situaciones en las que no necesariamente por tu pecado y mi pecado Dios nos está castigando, sino que está probando. Al ser tentados nos va a dar la salida, hemos aprendido eso los domingos, nos va a dar la salida para ser victoriosos, pero debemos de someternos a Él. ¿Qué quiero decir con esto? David está diciendo en claro, en esta situación, en este salmo, que es causa de su pecado lo que él está pasando. Él nos está diciendo claramente eso. Entonces debemos tú y yo considerar todas las posibilidades. Por eso es importante caminar en arrepentimiento, nos dice Pablo, examinándonos unos a otros y poniéndonos a cuentas con Dios. Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, a quien podemos confesar nuestros pecados y Él nos perdona. Entonces ahí es importante que lo tomemos en cuenta. Y menciona que no hay paz en sus huesos a causa de su pecado, su carne no está sana y ha sido a causa de este dolor, este pecado que ha causado y David lo confiesa. David, sin embargo, sigue glorificando a Dios y no deja de glorificar al Señor sabiendo su pecado. Y eso es lo importante. La salvación, la sanidad, el perdón
solo Dios nos los puede dar. Por eso es que David acude a Dios en medio de su dolor, sabiendo que su pecado le ha causado todo esto. Pero sabe que Dios es quien le va a perdonar. ¿Sabes tú que Dios es quien te perdona? ¿Sabes tú que Cristo es quien te salva? ¿Sabes tú que Dios es el que te va a quitar toda esa ansiedad, toda esa carga de pecado, toda esa adicción? Es Cristo quien la va a quitar. Mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, si tú estás escuchando, solo Dios es el que puede darte esa libertad. Por eso hay que venir a Él. Él nos acepta tal y como somos y nos ama tanto que no nos va a dejar tal y como somos. Entonces, considere esa idea tan verdadera en nuestras vidas. Menciona también que David tenía como unas llagas, ¿no? En el verso 5, estas llagas a causa de mi dolor. Puede haber sido un tipo de lepra o un tipo de circunstancia en su piel. Está causando heridas el pecado. Es tremenda esta expresión de David, tan clara, tan transparente delante de Dios. El verso 6, continúa conmigo. Estoy encorvado, dice el verso 6. Estoy humillado de gran manera. Ando enlutado todo el día porque mis lomos están llenos de ardor y no hay sano en mi carne, no hay sanidad. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Estos versos 6 al 8 es el proceso de arrepentimiento expresado en las emociones de David. Es ese proceso en el que nos sentimos arrepentidos. Y David dice físicamente él estaba encorvado. Y esta palabra encorvado, la traducción de esta palabra encorvado se refiere al lugar donde se encuentran los riñones. Es una palabra utilizada en la que denota o clarifica que son los músculos internos donde se encuentra la grasa, donde están los riñones, cuya área se acumula la grasa. Y David dice, estoy encorvado. Estoy humillado de gran manera. Qué tremendo es eso. Y él está arrepentido. El proceso de arrepentimiento es una bendición en la palabra de Dios, porque es la manera en que podemos acceder al perdón de Dios. Al arrepentirnos, al sentir el dolor que hemos causado en nuestra vida, en nuestra familia, a Dios, quien nos ama, quien nos creó para un propósito en Él. Cuando pecamos es como si estuviéramos rebelándonos o en rebelión, contra su plan perfecto. Y cuando venimos arrepentidos reconocemos, Señor, esto duele porque he fallado contra ti. Te necesito, Señor. Qué maravillosa actitud. Qué tremendo es. David estaba verdaderamente arrepentido. Y tú y yo debemos de arrepentirnos genuinamente, porque del otro lado está un Dios que te va a restaurar y te va a dar vida eterna. David se humilla delante de su gran rey. David siendo rey de Israel, siendo el mero mero, por así decirlo, se humilla delante de Dios porque el mero mero es Dios. El gran rey es Dios. El que salva es Dios. Y luego termina el verso 8 diciendo, gemido. Hay gemido en mi vida, en mi corazón hay un gemido. Y usa esta palabra que es usada en el Antiguo Testamento para pedir delante de Dios y con un dolor amargo, con un sentido de dolor, de agonía. Está diciendo, estoy encorvado y estoy gimiendo, un sonido amargo, un sonido, la traducción aquí es casi un sonido de trasfondo animal, como un clamor, un grito doloroso. No les voy a dar el ejemplo de cómo sería ese grito, pero usted entiende la idea. David está clamando en su corazón, está él clamando a Dios, pidiendo al único que lo puede rescatar. ¿Cuándo has sido tú así delante del Señor? Cada día, mi hermano, mi hermana, vayamos delante del Señor. En el verso 9, continuemos, dice el verso 9, Señor, delante de ti están todos mis deseos,
y mi suspiro no te es oculto. Estoy transparente delante de ti, mi clamor, mi grito, mi gemido, mi dolor. Y continúa diciendo, mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Está aquí diciendo Señor, el verso 9, David está usando la palabra Adonai como amo, maestro, Rey, Dios, como mi Señor, como la autoridad sobre mi vida. Empieza ese verso 9. Delante de ti, Señor, están todos mis deseos. Amo, Maestro, Dios que domina mi vida. Ese eres tú, Señor. No hay nada oculto delante de ti, Señor. Es lo que está diciendo estas palabras maravillosas. De una manera transparente, David es sin estorbo comunicando a Dios tal y como Él se encuentra, sin ningún esconder nada. Él está yendo delante del Señor. Así hay que ir delante del Señor, transparentemente. Y dice, aún la luz de mis ojos me faltan. David se estaba sintiendo humillado, David se estaba sintiendo que ni su luz en su mirada, ni su reflejo del gozo de Dios estaba en su vida. Es tremendo eso. De nuevo nos está ayudando a entender qué sucede en nuestras vidas cuando estamos necesitados de un encuentro con Dios. ¿Sabe? Cada momento que nos reunimos a estudiar, a adorar al Señor cada domingo, es nuestro deseo que cada uno de nosotros tengamos un encuentro con Dios genuino. Venimos a buscarle a Él, a amarle a Él, porque Él tiene lo que tú y yo necesitamos, cumplir su voluntad para vivir para Él. Entonces, David se encuentra en un corazón en que Él está postrando su vida, humillándose delante de Dios. Ahora, quiero llamar la atención con esto, y quiero que pensemos en esto. Si usted y yo tenemos un problema, si tú tienes un problema en humillarte a Dios, estamos en gran lío. Si tienes problema humillarte delante de Dios, cuidado. Hay algo que te está deteniendo. Puede ser orgullo, puede ser vergüenza. Y todo eso son estrategias del enemigo que está buscando para que tú no te acerques a Dios. ¿Cuántas veces nos cuesta humillarnos, verdad? ¿Qué van a decir? Yo no me voy a dejar pisotear, yo no me voy a dejar humillar. ¿Cómo es que me van a humillar a mí? Nadie me va a humillar, decimos, ¿verdad? Diga, ouch, amén, ¿verdad? Cuidado. Cuando hay un problema en humillarnos delante de Dios, cuidado. David, siendo rey, la autoridad sobre el pueblo de Israel, se humilló delante de Dios. Y se humilló delante de todos también. A David no le importó danzar delante del Señor, no le importó siendo rey para humillarse. ¿Qué nos dice eso acerca de nuestro Señor Jesús? Nuestro Señor no le importó siendo Dios. Él se humilló hasta lo más bajo para darnos salvación. Se hizo obediente a la muerte en la cruz. David termina el verso 10 diciéndonos que entre el verso 9 y 10, el verso 10, mi corazón está acongojado. Esta palabra es una raíz de una palabra hebrea en la que se expresa dando vueltas de un lado para otro. Dice, mi corazón está dando vueltas. Estoy de un lado para otro violentamente. Está mi corazón, está sacudida mi vida a causa de mi pecado. Es lo que está diciendo David. Es tremendo eso. Y nos habla del problema que es cuando dejamos que el pecado germine y crezca en nuestras vidas. Por eso debemos de inmediatamente llevarlo a los pies del Señor, arrepentirnos, reconocer que le necesitamos, acudir a la iglesia, acudir a la comunidad de los hermanos, que nos animemos unos a otros a salir adelante, donde un lugar seguro, un lugar en el que podamos ser edificados, podamos ser discípulos, crecer, que podamos animarnos a buenas obras. Esa es la tarea de la iglesia,
que tú y yo podamos venir y animarnos y mejorar nuestra relación con Dios, animarnos a eso, sin juzgar al otro, sino con compasión, levantarnos unos a otros. Ahí está la clave, familia. Vayamos al verso 11. Sigamos aquí. El verso 11 dice: mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades. Meditan fraudes todo el día, mas yo como si fuera sordo no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, en cuya boca no hay reprensiones. Esto es bien importante. David está diciendo: hasta mis amigos se han alejado de esto que parece ser una plaga que tengo a causa de mi pecado. Esta palabra plaga que él usa está usado en Levíticos, en el Antiguo Testamento, refiriéndose a esa lepra. Dice David: estoy siendo tratado como si tuviera lepra a causa de mi pecado, pero me he quedado callado. Me han hablado mal de mí y me he quedado callado. He mantenido mi boca en la que no he buscado reprensiones, no me he defendido. Y eso es tremendo porque nos apunta a la actitud de David, quien pecó, aquí se está arrepintiendo, y a la actitud de nuestro Señor Jesús, quien no pecó. David, callado ante su reprensión, él debía ser reprendido, pero él no se defendió, él se arrepintió delante de Dios. Jesús, siendo no pecador, siendo Dios, el Hijo de Dios, fue acusado falsamente delante de Pilato, delante de todos, y él se mantuvo callado. Y vemos ahí el contraste. El Hijo de Dios, tú y yo, que somos perdonados por Dios, debemos de quedarnos callados ante lo que los demás digan en cuanto a nuestra vida, sino confiar que Dios es quien nos va a reprimir. Lo que los demás nos dicen, si es en amor y tienen razón, hay que aceptarlo. Lo que un familiar, mi esposa, por ejemplo, mi esposa a mí me anima, me apoya. Yo no pudiera hacer lo que puedo hacer si no fuera por el regalo que es mi esposa en mi vida, la ayuda idónea, quien ama a Dios y busca al Señor y me anima a no darme por vencido, sino a confiar en Dios, de que Él es quien me levanta. Cuando tú tienes personas así en tu vida, debes de escucharles, debes de atender lo que te dicen, porque ahí está la clave. En la multitud de consejeros está la sabiduría. David dice: yo me quedé callado aunque hablaran fraudes contra mí, aunque dijeran lo que dijeran, yo me quedé callado porque estoy reconociendo que es Dios quien va a atender mi petición. Y Jesús, por otro lado, Él fue acusado falsamente, llevando nuestro castigo. Y ahí vemos el amor de Dios. Verso 15, aquí está, el verso 15, David continúa diciendo: porque en ti, oh Jehová, he esperado, tú me responderás. Jehová, Dios mío, dije, no se alegren de mí. Cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. La fe de David está diciendo: aunque esté en dolor, aunque esté en debilidad, aunque ha sido por causa de mi pecado, en ti confío, Señor, en ti he esperado, tú me responderás. Les digo, David sabía que la salvación es dada por Dios. Él es el iniciador que nos ha dado su salvación. El verso 15 usa 3 palabras muy importantes de Dios. Usa la palabra Jehová 2 veces y usa la palabra Dios. Dice, veamos aquí de nuevo: porque en ti, oh Jehová, subraye, he esperado, tú responderás. Jehová, subraye, Dios mío, subraye Dios. Ahí está, Jehová, Jehová, Dios. Son 3 diferentes palabras hebreas. La primera es la palabra Yahvé, que se está refiriendo al Dios de pactos, el Dios que hizo un pacto con Israel, que hizo un pacto con su pueblo, quien cumplió y ha cumplido sus promesas. Dice, tu Dios, el Dios de pactos, Yahvé, el Dios que cumple sus promesas, he esperado en ti. Y continúa el verso 15, tú responderás, Jehová. Y esa palabra hebrea es la palabra Adonai. Esa palabra Adonai se está refiriendo
a amo, Dios supremo sobre mi vida. Tú eres el que tiene la última palabra. Y dice Dios mío. Esa palabra Dios es la palabra Elohim. En las escrituras hebreas era muy común usar 3 diferentes palabras para el uso y el carácter de Dios. David está usando aquí Yahvé, Adonai, Elohim. Elohim se encuentra en Génesis, en el Antiguo Testamento. Para referirse es una palabra en plural que se está refiriendo a la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el Dios perfecto, el Dios completo, el Dios de Israel. David está diciendo, no se alegren de mí. Está pidiéndole a Dios, su Dios de pactos, quien cumple sus promesas. Está pidiéndole a Dios, su Dios Adonai, el maestro, el amo, la autoridad suprema sobre su vida. Y su Dios Elohim, el Padre amoroso, el Dios Salvador Jesucristo y el Consolador Espíritu Santo. Ese es quien es Dios. Elohim representa todo el carácter de Dios. Es lo que nos está diciendo aquí David. Ese eres tú, Señor. ¿Por qué es importante estas palabras hebreas en el Salmo? Porque David está orando no a un Dios en el que todos aquellos pensaban, los pueblos paganos, en los dioses que ellos pensaban, sino al Dios verdadero, al Dios de Israel, al Dios que cumplió sus promesas, quien se ha revelado a través del pueblo de Israel, al Dios que le llamó a él y al Dios a quien él sirve y a quien él acude, y el Dios que salva. Es básicamente lo que está diciendo David. Vayamos al verso 17, ya estamos llegando a la conclusión. El verso 17 dice, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré, subraya esa palabra, mi maldad y me contristaré, subraya eso, por mi pecado. Porque mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado los que aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. Subraya esa última parte. David dice, por tanto, este dolor que está delante de mí, yo he esperado en ti, pero confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Debemos confesar nuestro pecado y Él nos perdonará. Debemos de sentir dolor por nuestro pecado porque seguimos lo bueno, seguimos al Dios bueno. Cuando tú sigues las cosas de Dios, aquí nos dice el verso 20, cuando tú sigues lo bueno, el reino de Dios, tendrás oposición. Dice, por tanto confesaré por seguir yo lo bueno, está ahí al final, y en medio de eso nos está diciendo, mis enemigos han traído oposición. Cuando tú y yo caminamos con Dios, en esta comunión con Él, va a haber oposición. Y David sabía que había oposición. Por tanto, confesaré mi pecado y me entristeceré por mi pecado, en otras palabras. Porque he seguido lo bueno, he acudido a ti, Señor, incluso en medio de mi dolor, de mi pecado, de mis fallas. He venido a ti una y otra vez, Señor, porque quiero seguir en ti, quiero seguir en lo bueno. Es ahí donde está la esperanza para nosotros. Es ahí donde está la aplicación. Debemos de seguir yendo al Señor, seguir agarrándonos de Dios. Mire lo que dice el verso 21 y 22 para concluir. Dice, no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Oh Señor, mi salvación. El Dios que David conocía es el Dios de promesas, quien las cumple, es el Dios que tiene la última palabra y es el Señor quien lo va a salvar. Y él dice, oh Señor, tú eres mi salvación, apresúrate a ayudarme. Cualquier padre que se encuentre sus hijos en peligro, Él va a apresurarse a sacarlos del peligro. Ese es nuestro Dios. Cualquier de nosotros que hemos venido a los pies del Señor. Y es ahí donde quiero invitarte a que vengamos a los pies del Señor para que seamos aceptados hijos e hijas de Dios. Y cualquiera de nosotros que pasemos por cosas difíciles, por pruebas, por tentaciones, por caídas, por pecados, que sigamos acudiendo a Dios porque Él como Padre bueno se apresura a cuidar de ti y de mí. David sabía eso.
¿Sabes tú eso? Sí, es lo que nos dice hoy, para que sepamos que ese es nuestro Dios. Él es quien nos cuida y nos salva y nos rescata. Y como Padre, Él va a venir a nosotros como nuestro Dios, Yahvé, quien cumple sus promesas. Él ha hecho un pacto contigo de limpiarte, de lavarte, de perdonarte, de darte vida eterna. Él es el Adonai, el Dios supremo, el Dios que reina. Y Él es Elohim, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, quien te ama, te salva, te consuela. Ese es nuestro Señor. Debemos de vivir para Dios. Ahí donde estás, bien sencillamente quiero invitarte a que reconozcamos esta tarde que necesitamos al Señor. Si tú nunca has entregado tu vida al Señor, o tal vez te has apartado de Él y dices, hoy yo quiero venir a los pies del Señor, esta es una oportunidad maravillosa de poderlo hacer. Quiero invitarte a orar conmigo, que digas esta oración de una manera sincera en tu corazón. Es una oración sencilla para pedirle a Dios que venga a rescate nuestro. Si ese eres tú, haz conmigo esta oración. Di, Señor Jesús, a ti acudo hoy, Señor. Perdona mis pecados. Reconozco que he pecado contra ti, Señor. Tú, el Dios de promesas, el Dios justo, el Dios que salva. Me arrepiento, Señor, de mi maldad. Dame un nuevo corazón, un corazón como el tuyo, Señor. No un corazón duro y rebelde, sino un corazón que te ama y te sirva. Te pido, Señor, que limpies mi vida, que hagas una obra nueva en mi corazón. Rindo mi vida a ti, Señor. Reconozco que tú eres el Salvador, que murió por mis pecados, resucitó al tercer día. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y creo hoy en mi corazón que tú eres el que resucitó de los muertos para salvación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si tú has hecho esa oración, felicidades. Queremos ayudarte en tu caminar con Dios. Y familia, pongámonos a cuentas con Dios. Tomemos un tiempo para adorar al Señor. Nuestro grupo de alabanza cada domingo se prepara y nos dirigen en adoración. Y quiero invitarles a que escuchemos estas alabanzas, adoremos al Señor, pongamos en práctica lo que hemos aprendido y continuemos apoyando a la iglesia, siendo la iglesia donde sea que tú estás. Dios te bendiga, les amo grandemente, nos vemos en nuestro próximo servicio. Gracias por reunirse con nosotros. Aquí estamos, todos nosotros aquí contentos de poder alabar juntos al Señor. Darle gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, lo que Él está haciendo y lo que va a hacer Él mañana. Oramos y le pedimos a Dios que nos hable a través de las alabanzas, a través de su palabra. Oramos. Gracias, Dios, te damos por dejarnos estar aquí una vez más, Señor. Un domingo más que estamos aquí, reunidos como tu iglesia. Aquí estamos, Jesús, para alabarte, para exaltarte, para decirte que te bendecimos, Señor. Te bendecimos a ti, bendecimos tu nombre y vamos a cantar, Señor, con ganas y decirte que te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Gracias, Jesús, por estar aquí. Recibe nuestra ofrenda de amor. Te alabamos y todos decimos amén. Vamos a cantar, vamos a bendecir el nombre del Señor. Nos ayuda, ¿ok? Desde allá. Vamos. Hemos reunido para honrarte, Dios. Queremos exaltarte con el corazón. Nos hemos reunido para honrarte, oh Dios. Queremos exaltarte con el corazón.
reunido para honrarte, oh Dios. Queremos exaltarte con el corazón. Nos hemos reunido para honrarte, oh Dios. Queremos exaltarte con el corazón. Te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré con mi corazón. Te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré con mi corazón. Te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré con el corazón. Te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré con el corazón. Bendecimos el nombre del Señor, amén. Y vamos a decir que no nos vamos a callar, alabar y exaltar su nombre. Se nos ayuda a cantar. De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia inundó mi corazón, ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. No puedo callar. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios,
su gracia, su verdad. Él es el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? De poder y majestad. Es sabio sin medida. Es el Rey de amor y paz. El Señor de cielo y tierra.